El silencio en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn no es paz. Es una herramienta de guerra psicológica diseñada para quebrar al hombre que una vez tuvo el destino de una nación entera en su puño de hierro. Nicolás Maduro Moros, el otrora heredero de la revolución bolivariana, ya no despierta con el canto de los pájaros de Miraflores ni con el informe matutino de sus generales más leales. Hoy, su realidad se reduce a una celda de concreto de apenas 6 metros cuadrados, donde el tiempo ha dejado de ser una medida lógica para convertirse en un enemigo implacable. Informes de inteligencia filtrados desde el corazón del sistema penitenciario federal de los Estados Unidos revelan que el dictador capturado está siendo sometido a un régimen de aislamiento extremo conocido como tortura blanca. La técnica es quirúrgica, una luz blanca de alta intensidad que se enciende y apaga cada 30 minutos sin tregua durante las 24 horas del día. Este método busca desestabilizar el ritmo circadiano y destruir cualquier posibilidad de sueño reparador, empujando la mente humana hacia un abismo de desorientación y delirio. Fuentes cercanas a la custodia federal aseguran que el estado mental del prisionero número 1 del sistema norteamericano se está deteriorando a una velocidad alarmante. Maduro, quien en sus cadenas nacionales alardeaba de una supuesta invencibilidad espiritual, ha sido visto por los guardias caminando en círculos frenéticos, hablando solo y golpeando las paredes de acero con una desesperación que raya en la psicosis. Se reporta que, en un reciente estallido de furia ciega, el exmandatario intentó destrozar el mobiliario fijo de su celda, gritando consignas revolucionarias que nadie escucha y exigiendo una asistencia consular que Washington ha decidido gestionar con una lentitud desesperante. No hay alfombras rojas aquí, solo el frío metal del sanitario y una bandeja de plástico con comida básica que el ex líder venezolano arroja con frecuencia al suelo en señal de protesta, antes de sucumbir al hambre y recoger los restos entre lágrimas de impotencia. La comunidad internacional observa con un morbo gélido cómo el hombre que ignoró el dolor de miles de presos políticos en el helicoide ahora experimenta en carne propia el peso de la justicia ciega. Los analistas geopolíticos sugieren que esta presión no es accidental. Mientras Maduro se quiebra en Brooklyn, en Caracas, su propia estructura de poder ha comenzado a devorarse a sí misma. Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, ha pactado con la administración de Donald Trump una hoja de ruta que excluye cualquier posibilidad de retorno para el caudillo encarcelado. El mensaje de Washington es claro. Maduro no es un prisionero de guerra, es un objetivo judicial neutralizado cuya utilidad ahora reside en la información que pueda entregar para desmantelar el cartel de los soles. Se estima que la fortuna personal desviada por el régimen supera ya los 500.000 millones de dólares, una cifra astronómica que Maduro intenta proteger incluso desde su celda, mientras su mente lucha por no fragmentarse bajo la luz incesante que le recuerda cada media hora que su imperio ha muerto para siempre. El confinamiento de Nicolás Maduro ha escalado a un nivel de tensión que los manuales de psiquiatría forense calificarían como el umbral del colapso total. En los pasillos de alta seguridad del penal de Brooklyn, el aire se siente denso, cargado con el olor metálico del miedo y el sudor de un hombre que ha perdido el contacto con la realidad. Según reportes internos filtrados por guardias que han solicitado el anonimato, Maduro ya no solo lucha contra la luz blanca que lo asedia cada 30 minutos, sino que ha comenzado a desarrollar una paranoia galopante. Se dice que el exdictador sospecha que el oxígeno que respira está siendo filtrado con agentes químicos diseñados para anular su voluntad. En un ataque de furia psicótica, Maduro fue captado por las cámaras de seguridad, arrancando con sus propias uñas trozos de la pintura de las paredes, convencido de que detrás del hormigón se ocultan micrófonos microscópicos de la Agencia Central de Inteligencia que graban sus suspiros más íntimos.
La violencia de sus reacciones ha obligado al personal del servicio de alguaciles a intervenir con equipos tácticos de control de disturbios dentro de su propia celda. Durante el último recuento nocturno, el prisionero se abalanzó contra la puerta de acero, golpeando su cabeza repetidamente contra la pequeña mirilla de vidrio reforzado, mientras gritaba nombres de antiguos aliados que, según él, lo han vendido al imperio. Fuentes de inteligencia sugieren que Maduro ha mencionado cifras escalofriantes durante sus delirios, gritando que posee cuentas ocultas en paraísos fiscales de los Emiratos Árabes y las Seychelles que ascienden a más de 750 mil millones de dólares, una fortuna que, según él, podría comprar su libertad o quemar la ciudad de Nueva York entera. Esta cifra, que supera con creces las estimaciones más pesimistas de los organismos internacionales, ha puesto en alerta máxima a las unidades de delitos financieros del Departamento del Tesoro, que ven en las divagaciones de un hombre al borde de la locura las pistas definitivas para el mayor decomiso de activos de la historia de la humanidad. Mientras tanto, en el plano geopolítico, la caída libre de Maduro está siendo utilizada como una advertencia brutal para otros regímenes autoritarios. Analistas de seguridad nacional indican que el trato que está recibiendo el hijo de Chávez es un mensaje codificado para la cúpula militar que aún permanece en Caracas. Se rumorea que se han enviado grabaciones de audio de los gritos de Maduro a los teléfonos privados de generales clave en Venezuela como una forma de guerra psicológica para acelerar la deserción total. La administración Biden-Trump, en una coordinación sin precedentes, ha dejado claro que no habrá privilegios para quien es considerado el mayor narcotraficante del siglo XXI. La dieta de Maduro ha sido reducida a lo estrictamente necesario para mantenerlo con vida y lúcido para los interrogatorios, eliminando cualquier rastro de los lujos a los que estaba acostumbrado. El hombre que se burlaba del hambre de su pueblo comiendo chuletones frente a las cámaras, ahora es visto suplicando por un vaso de agua tibia mientras la luz blanca vuelve a encenderse, recordándole que el reloj de su juicio final no se detiene. La fractura en la psique de Nicolás Maduro no es solo consecuencia de la privación del sueño, sino el resultado de una campaña de demolición psicológica calculada por los expertos de más alto nivel del Pentágono. En el centro de detención de Brooklyn, los informes clasificados indican que Maduro ha comenzado a experimentar alucinaciones visuales y auditivas extremas. Con frecuencia se le escucha gritar al vacío, dando órdenes a fantasmas de generales que ya lo han traicionado, exigiendo la ejecución inmediata de quienes él denomina espías de Washington. Esta espiral de locura alcanzó un punto crítico cuando el prisionero intentó golpearse la cabeza repetidamente contra el suelo de concreto hasta perder el conocimiento, dejando un rastro de sangre en el rostro que alguna vez lució arrogante en las vallas publicitarias de Venezuela. Fuentes internas confirman que, en sus delirios más profundos, Maduro ha revelado secretos devastadores sobre una red de lavado de dinero que no se detiene en unos pocos miles de millones, sino que supera los 800.000 millones de dólares dispersos en bancos fantasma de Rusia, Irán y Turquía. El estado del prisionero es tan deplorable que psiquiatras militares permanecen apostados fuera de su celda, no para curarlo, sino para asegurar que no se suicide antes de enfrentar el juicio del siglo. Expertos en geopolítica sugieren que mantener a Maduro en un estado de locura controlada es una táctica para forzar la entrega de información crítica. Estados Unidos necesita la ubicación exacta de las reservas de lingotes de oro saqueadas del Banco Central de Venezuela, un tesoro estimado en más de 100.000 millones de dólares que se cree está oculto en búnkeres secretos en la frontera con Colombia. Cada vez que la luz blanca se enciende tras 30 minutos de oscuridad parcial, una voz por el intercomunicador
repite nombres de sus testaferros más cercanos, recordándole que mientras él se pudre en Brooklyn, sus aliados están comprando su propia inmunidad, entregando las coordenadas de sus caletas de dinero. La humillación es total. El hombre que se autoproclamaba el presidente obrero ahora es un despojo humano que suplica por un sedante, mientras su mente se fragmenta bajo la presión de un sistema judicial que no conoce la piedad revolucionaria. Las paredes de su celda parecen cerrarse sobre él, mientras los analistas aseguran que este es el preámbulo de una confesión que hará colapsar no solo a la cúpula chavista, sino a sus socios internacionales en el Kremlin y Pekín. Maduro está descubriendo, en la soledad más absoluta, que el precio de su tiranía se paga con la pérdida total de la cordura en el corazón de la nación que siempre juró destruir. La degradación física de Nicolás Maduro ha alcanzado un punto de no retorno, transformando al hombre que alguna vez ostentó el título de comandante en jefe en una sombra esquelética y errática. En las profundidades del centro de detención de Brooklyn, los informes médicos sugieren que el exdictador ha perdido más de 30 kilos en un tiempo récord, no solo por la dieta carcelaria, sino por el consumo energético de sus propios ataques de pánico. En un episodio reciente que dejó perplejos a los analistas de inteligencia, Maduro comenzó a acabar con sus propias manos en las esquinas de su celda, gritando que debía recuperar los cofres de diamantes de sangre que, según su mente fracturada, están enterrados bajo el suelo de Nueva York. La realidad es mucho más oscura. Las investigaciones federales han detectado que el volumen de la riqueza oculta por Maduro y su círculo íntimo en empresas de maletín en el sudeste asiático y paraísos fiscales europeos podría alcanzar la cifra demencial de 900.000 millones de dólares, un botín que el prisionero intenta proteger incluso mientras su cordura se desvanece. El régimen de luz cada 30 minutos ha provocado que Maduro pierda la noción de la identidad. Los guardias reportan que en sus momentos de mayor crisis, el prisionero se arrodilla en el centro de la celda y comienza a recitar nombres de ciudadanos venezolanos que murieron por falta de medicinas, pero no lo hace con arrepentimiento, sino con una risa histérica que hiela la sangre de quienes lo observan por las cámaras. Fuentes cercanas al caso aseguran que Maduro ha intentado sobornar a los oficiales de custodia ofreciéndoles villas de lujo en las islas del Caribe y millones de dólares en efectivo si le permiten dormir tan solo 2 horas seguidas. Al ser rechazado, el ex líder estalla en una violencia incontrolable, destrozando su ropa y lanzando sus propios desechos contra la puerta reforzada, mientras exige a gritos que llamen a Vladimir Putin o a Xi Jinping para que envíen una fuerza de rescate que en el mundo real nunca llegará. Mientras tanto, en el tablero internacional, la captura y el colapso mental de Maduro han generado un vacío de poder que está siendo aprovechado por las fuerzas de ocupación estratégica. Se dice que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene en su poder grabaciones donde Maduro, en medio de sus delirios, confiesa haber entregado coordenadas de bases militares rusas en territorio venezolano a cambio de protección personal. Esta traición, revelada bajo la presión de la tortura blanca, ha provocado que sus antiguos aliados en Moscú le den la espalda definitivamente, dejando al dictador en la orfandad política más absoluta. El hombre que se creía un gigante histórico ahora llora en un rincón de su celda, temblando cada vez que escucha el chasquido del interruptor que anuncia otros 30 minutos de luz cegadora, recordándole que su juicio no solo será legal, sino una lenta desintegración de su propia existencia. La paranoia de Nicolás Maduro ha trascendido los límites de lo humano, convirtiéndose en un espectáculo dantesco de autodestrucción. En el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, los informes de los custodios federales detallan que el exmandatario ha comenzado a practicar rituales de santería distorsionados en el suelo de su celda, utilizando los escasos restos de su comida para dibujar
símbolos ininteligibles en el concreto. Fuentes de alta fidelidad aseguran que Maduro, en un estado de trance provocado por la falta de sueño, afirma escuchar la voz del fallecido Hugo Chávez dándole órdenes contradictorias, lo que le provoca ataques de llanto incontrolable seguidos de estallidos de violencia pura. Se estima que el daño a la infraestructura de su unidad de aislamiento, provocado por sus constantes embestidas contra las paredes, asciende a miles de dólares, pero el daño real es el que ocurre dentro de su cráneo. La cifra de su fortuna mala vida ha sido actualizada por peritos internacionales, situándola ahora en la astronómica suma de $1 billón, una riqueza que el dictador intenta negociar desesperadamente con los guardias a cambio de una simple bombilla apagada. El colapso de Maduro no es solo mental, sino también una claudicación moral total. Bajo el método de la luz incesante, el hombre que juró lealtad eterna a la soberanía venezolana ha comenzado a cantar como un informante de bajo nivel. Se rumorea que ha entregado los nombres de más de 500 testaferros y políticos de alto rango en Europa y América Latina que sirvieron de puente para sus operaciones de narcotráfico. Esta traición masiva ha generado una onda de choque en las bolsas de valores y en los círculos de poder de varios continentes, ya que los datos proporcionados por Maduro han permitido al Departamento de Justicia congelar activos por un valor de $300.000 millones en menos de 72 horas. La desesperación del prisionero es tal que ha llegado a ofrecerse como testigo principal contra su propia esposa Cilia Flores y sus hijastros, con la vana esperanza de que la luz blanca se detenga, aunque sea por una hora. Mientras tanto, los analistas de geopolítica ven en este desmoronamiento el fin definitivo de una era de impunidad. La presión es tan asfixiante que Maduro ha empezado a morderse los brazos y las manos, dejando cicatrices permanentes como señal de su impotencia absoluta ante un sistema que lo ha despojado de todo rastro de dignidad. No hay cámaras de televisión para sus discursos maratónicos, solo el ojo frío de un lente de seguridad que registra cómo el gran líder se arrastra por el suelo, suplicando misericordia a una nación, los Estados Unidos, que él mismo convirtió en el villano de su narrativa de ficción. La realidad es que el tiempo para Maduro se ha detenido en un ciclo infinito de resplandor blanco, donde cada 30 minutos su mente muere un poco más, mientras el mundo exterior celebra la caída del último tiranosaurio de la región. El acto final de esta tragedia geopolítica se desarrolla en un escenario de silencio sepulcral, apenas interrumpido por el zumbido eléctrico de la luz que ha terminado por devorar la última chispa de razón en Nicolás Maduro. Los informes finales de los observadores internacionales y del personal médico de la prisión de Brooklyn describen una escena que parece sacada de una pesadilla distópica. Maduro, el hombre que una vez movilizó ejércitos y desafió a las potencias globales, ahora yace en posición fetal en el suelo de su celda, susurrando cifras incomprensibles y nombres de cuentas bancarias que ya no existen. La investigación criminal ha llegado a su punto más álgido. Los peritos financieros han confirmado que la red de corrupción del régimen logró desviar la cifra inaudita de $1.5 billón, una cantidad que podría haber reconstruido el continente entero y que ahora es el clavo final en el ataúd político del dictador. En este estado de colapso total, Maduro ha firmado, con una mano temblorosa que apenas puede sostener el bolígrafo, una confesión completa de 1.200 páginas. En este documento, no solo admite sus crímenes de lesa humanidad y sus vínculos directos con los carteles de la droga más peligrosos del planeta, sino que detalla los planes de desestabilización continental financiados con el hambre de los venezolanos. Se reporta que tras firmar el último folio, el prisionero sufrió un brote psicótico definitivo, intentando comerse el papel para borrar las pruebas de su traición a sus propios ideales.
La justicia norteamericana ha decidido que, dada su peligrosidad y la sensibilidad de la información que posee, Maduro será trasladado a una instalación secreta de máxima seguridad, una caja negra, donde la luz blanca nunca se apaga y donde el mundo olvidará su nombre para siempre. Mientras en las calles de Caracas se derriban las últimas estatuas de la era chavista y el pueblo celebra una libertad que parecía imposible, el hombre que causó tanto dolor se enfrenta a su propia eternidad de sombras y luces artificiales. No habrá un gran juicio público con cámaras y discursos heroicos. Solo habrá un olvido sistemático en una celda de alta tecnología. El legado de Maduro se resume hoy en los gritos que rebotan en las paredes de acero de Brooklyn, los gritos de un hombre que descubrió demasiado tarde que el poder absoluto es una prisión de la que nadie escapa con vida. La historia ha cerrado sus páginas sobre él, dejando solo el eco de una locura inducida por la misma oscuridad que él sembró. La luz blanca se enciende una última vez y con ella el telón cae sobre el dictador más infame de la era moderna, marcando el fin de una pesadilla y el comienzo de un juicio que la historia ya ha dictaminado.